Amor con plazo. Escrito por Pecas T.G. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 24. Tom, me parece muy bien que me acompañes todos los días para asegurarte de que no me persigue ningún acosador, pero ¿me puedes explicar por qué una mujer tan ocupada como yo tiene que prepararte la cena? Preguntó Dorothy Johnson, molesta por la persistencia de aquel sujeto que ahora, además de estropearle el coche, se atrevía a invadir su lujoso apartamento y más concretamente su cocina. Si lo prefieres, puedo prepararla yo, comentó Tom sentado en uno de los taburetes que había junto a la barra de la ordenada y moderna cocina de Dorothy. Ni de loca vuelvo a dejarte intentarlo de nuevo. Por poco me incendias la casa, y eso es que solo tocaste el microondas para calentar la comida. ¿Por qué no mejor no haces como cualquier hombre razonable y te vas a tu casa a fastidiar a tu mujer?, añadió Dorothy impertinente, dispuesta a deshacerse de él, pues se estaba convirtiendo en un problema que últimamente la tentaba demasiado. No tengo mujer a la que fastidiar, y la única que cuidaba de mí se halla ahora mismo a miles de kilómetros de distancia, con una tal Miss Pony que aún no tengo muy claro si es un hombre o una mujer. Pero eso será algo que muy pronto me aclarará su editora. Por ese motivo estoy aquí, contestó Tom decidido, sin dejar de observar cómo aquella elegante mujer no perdía ni una chispa de su atractivo mientras se ponía un delantal sobre sus caras ropas y removía un guiso casero como los que a él le gustaban. ¿Se puede saber cuándo me podré deshacer de ti? ¿Cuántas veces tengo que decirte que Miss Pony es solo una noble ancianita? No me extraña que tu mujer te abandonara si para todo eres igual de cabezota. Dedujo erróneamente Dorothy. No me han abandonado, y a mi ex le encantaba mi cabezonería. En cuanto a cuándo dejaré de molestarte, te informo que eso ocurrirá en el preciso instante en el que te decidas a revelarme la verdad, añadió Tom, que después de haber observado a Dorothy era capaz de adivinar cuánto ésta mentía, ya que tenía el imprudente hábito de mirarse una y otra vez sus uñas cuando quería engañar a alguien. Lo siento, no era mi intención ofenderte. Tan solo... Intentó excusarse Dorothy de la brusquedad de sus palabras. No te disculpes, replicó él, silenciando sus labios con un dedo. Además, ya hace mucho tiempo que tuve una prometida. Sonrió. ¿La querías mucho?, preguntó ella. Sí, la quise, pero no soy uno de esos que creen que el amor solo aparece una vez en esta vida. ¿Entonces por qué estás solo?, preguntó Dorothy, poniéndole un plato de su guiso delante. Porque aún estoy buscando a la mujer adecuada, contestó Tom, sin apartar la mirada de la de ella, diciéndole con los ojos más de lo que debería. ¿Y tú por qué estás sola?, preguntó a su vez bastante interesado en su respuesta. ¿Qué te hace pensar que en estos momentos no tengo ninguna relación?, preguntó la famosa editora, algo molesta por su insolente pregunta. Muy fácil, respondió él, después de deleitarse con el primer bocado de aquel exquisito plato. Ningún hombre te recoge a la salida de tu trabajo, y nadie me ha echado aún de tu piso. Si tienes un novio o es muy desconsiderado o te mereces algo mejor. No tengo a nadie, pero no porque no pueda, dijo Dorothy, dándole a entender que no le gustaba que se inmiscuyera en su vida privada, sino porque no he encontrado a la persona adecuada para mí. ¿Y qué buscas en un hombre?, quiso saber él, mostrando demasiado interés por su respuesta. Tom, definitivamente tú no eres el tipo de hombre con el que yo saldría, se burló Dorothy, intentando evitar la realidad de que él, con su ternura, su insistencia y su valentía al defenderla, comenzaba a atraerla como ningún otro. Bueno, entonces tendremos que conformarnos con ser amigos, replicó él, besando con delicadeza la mano de Dorothy como todo un caballero. Dorothy se quedó hechizada con ese gesto tan romántico, que siempre había creído que solo se podía ver en las novelas de amor que tanto adoraba, hasta que él alzó su mirada y con una pícara sonrisa le soltó la mano y dijo: «Tienes razón, lo nuestro no funcionaría porque nunca he podido soportar las mentiras», y terminó de engullir su comida, ya que sabía que ella, después de su impertinente afirmación, ella no tardaría en echarlo de su apartamento, a pesar de que cada una de sus palabras fueran ciertas. «¡Fuera!», gritó Dorothy indignada, indicándole la salida y deseando que por una vez le hiciera caso y se alejara de ella,
Tom, obediente, se alejó de sí. El plato era vacío. Se levantó de su asiento y sin más se dirigió hacia la salida, no sin antes dirigirle una de aquellas ladinas sonrisas que tanto la disgustaban. Para asegurarse de que abandonaba su hogar lo más rápido posible, Dorothy salió de la cocina y, con la única idea de darle con la puerta en las narices, aceleró el ritmo de sus pasos por el salón. Justo cuando pensaba hacer una triunfal despedida, quedando como una altiva diva ante ese insensato, tropezó con la alfombra nueva que había junto a la entrada, yendo a parar directamente en los fuertes brazos de Tom, que no dudó en acogerla con una atrevida sonrisa. «Recuérdame porque nunca funcionaría algo entre tú y yo», susurró Tom, con sus labios muy cerca de la tentadora boca de la única mujer que había empezado a interesarle desde la mujer con la que tenía planes de boda. «Se me ha olvidado», contestó con un hilo de voz Dorothy, olvidándose de todo lo que no fueran los fuertes brazos que la acogían y lo mucho que le gustaba estar entre ellos. Y sin darse tiempo para pensar en otra cosa que no fuera el deseo que los embargaba, atrajo a Tom hacia ella y devoró su boca con un arrebatador beso. Luego, sin separarse de la miel de sus labios, ese hombre, que era más romántico de lo que debería ser un simple mecánico, la cogió en brazos como una princesa y se dirigió con ella hacia su habitación, donde se abandonaron un apasionado momento, olvidando entre los dos todavía habían demasiadas mentiras y secretos. Tal vez más de los aconsejables para comenzar una relación, porque sin duda cuando todo saliera a la luz, un montón de problemas los separarían. Entre ellos uno muy grande y castaño, llamado Miss Pony, que siempre atormentaba a su editora y al que había tenido la brillante idea de mandarle a un inocente joven. Una joven de la que Dorothy dudaba en esos momentos si sería lo suficientemente sensata como para no involucrarse con ese insufrible hombre que tenía un carácter de 1000 demonios, pero que podía llegar a ser un temible embaucador con cada una de sus palabras. Después de todo, por algo era un excelente escritor. Cuando Dorothy se despertó junto a un hombre desnudo, tuvo dos reacciones. La primera fue pensar sobre lo que había hecho y sentirse un tanto culpable por ello, aunque su culpa se mitigó al mirar la fuerte espalda de Tom, que aún escondía su rostro bajo la almohada y los arañazos que le habían dejado sus uñas. Al recordar la apasionada e inigualable noche que había pasado junto a él, no pude evitar esbozar una de esas estúpidas sonrisitas del día después, llena de dicha y satisfacción. La segunda reacción, cuando vio que eran las 12 del mediodía y que su despertador no había sonado, fue maldecir su suerte, que últimamente era pésima, y correr desnuda hacia su móvil para revisar los mensajes que su jefe había comenzado a dejarle desde las 10 de la mañana. Para su desgracia, llegó al teléfono justo cuando este comenzaba a sonar de nuevo, y como era una mujer de negocios responsable, no pude evitar contestar la llamada, aunque ya sospechaba lo que se le venía encima. «¿Sí?» «Habla Dorothy Johnson», contestó simulando una voz ronca, acompañada de unas cuantas toses para ver si colaba la vieja excusa de que estaba enferma, y así tal vez liberarse de uno de aquellos sermones que tanto odiaba. «Señorita Johnson, quisiéramos saber por qué no ha acudido a trabajar esta mañana», dijo la siempre imperturbable voz de su jefe. Dorothy tomó aire, decidida a contestar lo más formalmente posible. Por desgracia, el hombre desnudo que se hallaba en su cama eligió ese preciso momento para despertarse, y al darse cuenta de que ella también estaba desnuda, lo tomó como una invitación. «Verá, señor, anoche me acosté con un resfriado bastante fuerte y...», empezó Dorothy entrecortadamente, mientras las manos de Tom la encerraban repentinamente en un cariñoso abrazo, juntando su espalda con un robusto pecho a la vez que le susurraba atrevidas palabras al oído. «¿Así que ahora soy un resfriado?», murmuró juguetón. «Aunque no me gusten tus mentiras, he de admitir que hay algo de verdad en ellas. Sin duda, ayer había algo bastante grande en tu cama que sigue aquí esta mañana», apuntó alegremente a su amante, haciéndole notar la evidencia de su deseo. «Como le iba diciendo, tomé un medicamento para el resfriado y me he quedado dormida», concluyó Dorothy, deshaciendo el abrazo de aquel tentador hombre y señalándole el lugar de que lo mantuviera alejado de su persona. Desafortunadamente, lo que señaló fue la cama, y cuando una mujer desnuda hace eso, los hombres suelen malinterpretarlo. Así que Tom se tumbó allí a la espera de una repetición de la pasada noche. «Señorita Johnson, tenemos que hablar sobre un gasto un tanto extraño que hay en los nuevos informes de este mes. Según eso, usted ha contratado a una joven sin experiencia como... ¿relaciones públicas? Para tratar con Miss Pony. ¿Desde cuándo contrata a otros para hacer su trabajo, señorita Johnson?» A ella le dieron ganas de contestar:
Desde que tengo que tratar con un irritante escritor que siempre me hace la vida imposible y que en 2 años no había escrito ni el título de su novela hasta que llegó Candy. Pero guardándose las ganas de decir lo que pensaba, simplemente explicó. Candy es una mujer muy profesional en su trabajo y como puede ver por los primeros capítulos de la novela, está consiguiendo que la inspiración vuelva a Miss Pony. Sí, y también está consiguiendo elevar los gastos de nuestra autora, ya que Miss Pony nos está agobiando con extrañas reclamaciones. Nos ha hecho llegar un abultado sobre repleto de facturas, entre las que hay desde decenas de tickets de compra en diversos establecimientos, hasta cuentas de cenas en restaurantes, y alguna que otra estrambótica adquisición que le señala en su factura como uniforme, al parecer comprado en una sex shop. Finalmente, todo está englobado bajo el concepto de manutención de la niñera. ¿Se puede saber qué significa, señorita Johnson?, gritó airadamente a su jefe, ya que por lo visto él tampoco le veía ninguna gracia a las bromas del autor a las que representaban. Seguramente solo es una broma de Miss Pony, señor, contestó Dorothy más falsamente que nunca, poniéndose la bata que había a los pies de la cama e indicándole con esto a su amante que los calenturientos momentos de la pasada noche habían finalizado y no se iban a repetir. Nos cuesta mucho digerir este tipo de bromas, señorita Johnson, así que a partir de mañana despejará su agenda y en una semana como mucho irá en busca de esa novela. Traerá de vuelta a su inusual empleada y de paso le comunicará a Miss Pony que no pensamos hacernos cargo de ninguno de sus absurdos dispendios. Mientras no tenga ese libro en sus manos, no se moleste en volver a esas oficinas. Y ahora esperamos que tenga un agradable descanso de su supuesto resfriado. Finalizó escéptico su jefe, antes de colgar con brusquedad el teléfono, dejando caer su frío ultimátum sobre la cabeza de Dorothy, que en esos momentos pendía de un hilo muy fino. «Mierda, mierda, mierda», gritó después de escuchar las exigencias de su jefe. «Maldita Miss Pony, maldito Terry Granchester y malditos todos esos puñeteros escritores que se creen estrellas», exclamó airada, arrojando su móvil al suelo con rabia. En su enfado, Dorothy no se percató de que los suspicaces oídos que Tom finalmente habían captado la verdad, hasta que, bastante enfadado, la hizo volverse hacia él. Y aunque apenas llevaba una sábana como única indumentaria, su frío rostro no mostraba indicio alguno de los atrevidos coqueteos de hacía tan solo unos segundos. Esta vez Tom no preguntó, simplemente afirmó una verdad que las maldiciones de Dorothy le habían confirmado. «Ese tal Terry Granchester es Miss Pony, ¿verdad?», exigió saber, insistiendo en que Dorothy le confirmara la veracidad de esas palabras. La mentira que ella nunca le había costado pronunciar se le atragantó en la garganta cuando se vio obligada a repetirla de nuevo, ante el hombre por el que había comenzado a sentir algo, así que permaneció en silencio. «Dime la verdad de una maldita vez», reclamó un enfadado Tom, sujetándola con fuerza de los hombros y obligándola a enfrentarse a sus ojos, que solamente querían una respuesta. Dorothy se negó a contar el secreto que también había guardado durante todos esos años, pero la dura mirada de él, preocupado por el bienestar de Candy, la llevó a hacer un pequeño asentimiento con la cabeza. Tom la soltó de golpe y la miró con desprecio. «Sabes que no me gustan las mentiras, Dorothy, porque siempre hacen daño a alguien, y tú me has hecho mucho daño». Tras estas palabras, Tom se vistió, mientras Dorothy miraba asombrada cómo sus mentiras lo estaban apartando de su lado. Cuando él pasó junto a ella, Dorothy lo miró con ojos arrepentidos. «Traeré de vuelta a Candy», prometió, haciendo que Tom le dedicara una fría mirada. «¿Sabes qué, Dorothy? Yo no me creo en una sola de tus palabras, pero te diré una cosa. Más vale que Candy no haya sufrido ningún daño a manos de ese tipo, o todo el mundo sabrá lo mentirosa que puedes llegar a ser». Después de esas palabras, que en nada se parecían a las dulces bromas o a las tentadoras proposiciones que le había recibido de él, Dorothy vio cómo se alejaba sin volver la vista atrás para observar cómo le habían afectado sus amenazas. Tras terminar los juegos de Stratton, en los que Terry se divirtió como un niño, recogimos los libros que nos quedaron y nos dirigimos hacia una posada que nos habían recomendado. Esta se encontraba en Abbeymoor, apenas a 1 hora de distancia de donde nos hallábamos, así que no fue muy difícil dar con su ubicación. De nuevo, Terry se negó a reservar 2 habitaciones y acabamos compartiendo una minúscula estancia, en la que apenas cabía algo más que una enorme cama. Mi atrevido escritor intentó volverme a conquistar con sus indecorosas insinuaciones,
pero esta vez me negué en redondo a caer otra vez entre sus apasionados brazos, algo que me resultó muy difícil cuando mi corazón se aceleraba con cada una de sus palabras, confirmándome que había cometido el error de enamorarme de él. Por poco no caí en sus persuasivas caricias, hasta que él tuvo el atrevimiento de darme un insultante regalo que me había comprado en los juegos de las Highlands. Cuando lo desenvolví, ilusionada porque era el primer obsequio que recibía de su parte, sin contar con el exótico uniforme que trató de endosarme, vi un bonito kit de cuadritos azules y negros. Hubiera sido perfecto como recuerdo de no ser porque la talla era demasiado pequeña para una mujer como yo. Sin duda aquel fastidioso hombre había comprado una talla de niña solo para ver mi reacción, algo que no tardó en averiguar, en el instante en el que coloqué una barrera en mitad de la cama entre él y yo, construida con algo que nunca se atrevería a arrojar de un lado: todos los libros que aún nos quedaban por vender. Apenas dormimos en toda la noche, ya que Terry no paraba de moverse en la cama, inquieto. Cuando me levanté muy temprano después de haber dormido solo unas 3 horas, tuve el detalle de dejarlo descansar un poco más, mientras pedía que nos llevaran el desayuno a la habitación. Creía que Terry valoraría mis esfuerzos, pero como siempre me equivocaba, ya que tras engullir su desayuno y parte del mío me informó que no iría al siguiente lugar de reunión, ya que después de los juegos estaba demasiado cansado como para hacer otra cosa que no fuera dormir. Me dieron ganas de pegarle en la cabeza con cada una de las novelas que ya había empaquetado, pero eso no fue todo. Además me comunicó que dado que yo era su ayudante y como mi trabajo aún no había pagado ni una 10ª parte de mi viaje, me tocaba trabajar y debía llevar yo sola las novelas a la librería de nuestro siguiente destino, a la ciudad de Perth, situada a casi 2 horas de distancia al sur de Edinburgh. En esos momentos deseé matarlo lentamente y deletarme con ello, como hacían los asesinos de algunas de sus novelas de intriga. Pero como sabía que si me quedaba con él todo sería peor, porque tendría que oír sus quejas sobre aquel desastrosamente mal organizado viaje que, por el momento, no había sido para nada tan perfecto y bonito como Robert había dicho. Cogí decidida la pesada caja con sus novelas y me dirigí hacia el 4x4. Antes de que saliera por la puerta, Terry me detuvo. Yo creí que habría entrado en razón hasta que se tumbó en la cama ocupando el mayor espacio posible y, colocándose los brazos detrás de la cabeza y con una maliciosa sonrisa en la cara, me dijo: «No te preocupes, yo cubriré todos los gastos de tu viaje, a no ser, claro está, que quieras quedarte conmigo descansando en esta confortable cama». Por como sus ávidos ojos devoraron mi cuerpo, supe que si me metía de nuevo en esa cama, definitivamente no dormiría. Así que mi respuesta fue darle la espalda y marcharme hacia un trabajo que no era mi responsabilidad, pero que por lo visto tendría que hacer si quería cubrir el maldito itinerario de viaje. Antes de ponerme en marcha, me surtí de una gran cantidad de refrescos con cafeína para no quedarme dormida. Estaba tan exhausta que por el descuido compré incluso una cerveza, que dejé aparte de un lado de la bolsa que tenía en el asiento del copiloto, donde debería estar Terry en estos momentos. Mientras me dirigía hacia mi destino, no pude evitar reprenderlo mentalmente. Terry estaba perdiendo una gran oportunidad de darse a conocer, ya que en el centro de la ciudad había una gran zona comercial llena de tiendas y restaurantes, donde sin duda la gente pasaría constantemente y él pondría a vender muchos libros. Pero no. Aquel cabezote racional castaño tenía que elegir quedarse en la cama y pasar el tiempo entre las cálidas y suaves sábanas que yo comenzaba a añorar en esos momentos. Por suerte, la ciudad estaba a tan solo unas 2 horas de viaje, y seguro que si tomaba suficiente cafeína y ponía la música a todo volumen, no me quedaría dormida al volante. Después de unos minutos conduciendo, mi móvil comenzó a sonar. Pensé en ignorar la llamada, pero por desgracia el tono, similar al arranque de un motor, pertenecía exclusivamente a mi adorado Tom, así que con algo de dificultad contesté la llamada. «Tom, aléjate de la cocina», contesté acostumbrada a que los desastres de los que era capaz. «Candy, no estoy en la cocina, sino en el taller. Y me pregunto, ¿qué usa un hombre? Algo de lo que me ha tenido que enterar por terceras personas», dijo bastante enfadado mi sobreprotector primo, al que nunca le habían gustado las mentiras. «Tom, yo no te dije nada porque no lo sabía hasta que llegué. Y una vez aquí tenía prohibido hablar de mi trabajo. ¿Cómo te has enterado?», pregunté confusa, sabiendo que muy pocos sabían la verdad,
Y sin duda esos pocos nunca le revelarían a nadie que Miss Pony no era quien todos creían. Eso no me importa en estos momentos. Lo que me interesa de esta gran mentira es saber qué demonios estás haciendo en compañía de ese hombre. ¿Y por qué has de ser tú la que haga ese trabajo que, por cierto, todavía ignoro en qué narices consiste? Me reprendió severo, exigiéndome implícitamente con ello que volviera a casa, pero yo aún no estaba preparada para dejar a mi adorado escritor. Tom, yo solo le estoy ayudando a escribir su novela. Soy una especie de niñera que le impide que se distraiga de su deber de terminar esa historia, y por ahora hemos avanzado mucho. Una verdad a medias, ya que en todo el tiempo que llevábamos juntos, Terry apenas había entregado a la editorial 2 miserables capítulos. ¿Y cuándo terminará ese hombre su maldito libro?, preguntó mi primo exaltado. No lo sé, Tom. Cuando le venga la inspiración, dejé caer, sabiendo cuáles serían sus siguientes palabras. Te doy una semana para que ese hombre termine su trabajo. Si dentro de una semana no está finalizado, pienso ir por ti. Y me importa un bledo lo rico que sea ese tal Miss Pony o lo famosos que sean tanto él como su editorial. Pero Tom, escribir un libro lleva su tiempo y lleva cerca de 2 meses fuera de casa. Si no es tiempo suficiente para que termine con su novela, lo siento mucho por él. Pero como que me llamo Tom que tú vuelves a casa en una semana, declaró mi primo que, conociéndolo como lo conocía, sin duda vendría a buscarme con toda seguridad. Tom, no puedo dejar un trabajo a medias. Eso me haría quedar como un irresponsable y me perjudicaría en el futuro. Intenté razonar con él, pero como siempre pasaba con alguien tan protector como él, ignoró mis justificaciones. Por eso no te preocupes, yo me encargaré de esa editora que no sabe decir otra cosa que mentiras, replicó con un tono extraño, que me hizo pensar que entre él y Dorothy había ocurrido algo, aunque eso era del todo imposible porque una mujer tan exitosa como Dorothy Johnson nunca miraría 2 veces a un mecánico, a no ser que fuera para reprenderlo por algún daño causado a su dorado automóvil. Tom, volveré a casa cuando termine mi trabajo. Esta es una oportunidad que no puedo desperdiciar. Además, estoy aprendiendo mucho de ese hombre. Es un magnífico escritor. No me interesa cómo escribe, Candy, sino cómo es la persona que se esconde tras el nombre de una venerable anciana, comentó él. Es como cualquier autor, Tom. Un hombre algo irascible que en ocasiones me saca de quicio, mientras que en otras no puede evitar admirar su brillantez. Es mi adorada Miss Pony y el desquiciante Terry Granchester. Es simplemente... En ese momento interrumpí la explicación que estaba dándole a Tom, porque mis siguientes palabras iban a expresar la verdad que intentaba negarme a mí misma. Que Terry se había convertido en el hombre al que amaba. Continuará.